¿Cómo están, estudiantes? Tengan ustedes muy buenos días. Nos encontramos una vez más para compartir información y generar sobre todo aprendizaje. ¿Cómo están? Yo espero que se encuentren muy pero muy bien. Hoy vamos a ver un tema, pensamiento e inteligencia. Vamos a ver este tema porque es de suma importancia. Cómo es que analizamos, sí, todas las consideraciones que envuelven al pensamiento, y también hablaremos de modo adicional de la inteligencia. Para que no se haga muy extenso el video, pues vamos a por el tema. Bien, vamos a hablar esto del pensar. Bueno, para cuando nosotros realizamos este proceso cognitivo de pensar, bueno, utilizamos varios componentes. Por ejemplo, tenemos al sujeto pensante, luego tenemos el pensar como una actividad, como un proceso psíquico, que está compuesto de múltiples operaciones intelectuales. Entre ellas, pues, la percepción. Realiz- Realidad objetiva, aquello sobre lo cual se proyecta el pensar, ¿no? Obviamente siempre llevamos a la mente pues aquello que captamos por los sentidos. Luego, el pensamiento resultado del proceso de pensar, ¿no? La imagen y también los juicios que tenemos, ¿no? Luego, la expresión verbal, ¿no? Cada pensamiento tiene que ser o puede ser exteriorizado de modo que podamos nosotros manifestar dicho pensamiento. Muy bien. A ver, ¿cuáles son las modalidades de pensar? Bueno, hay dos, por su coherencia y por su dirección. Por su coherencia vemos que se subdivide en dos. Es el pensamiento lógico y el pensamiento no lógico. Dentro del pensamiento lógico encontramos pues las leyes lógicas de no contradicción, de causalidad y principio de relación del todo y las partes. Dentro del pensar no lógico, bueno, obviamente no se va a regir por dichas leyes racionales, y vamos a ver que es un más primitivo, ¿no? Los sueños, el pensamiento mágico, por ejemplo, ¿no? Tratar de atribuir divinidades, etc. Por su dirección, bueno, vemos que hay un pensamiento convergente, es aquel que tiene una sola solución, es convencional, y el pensamiento divergente es aquel llamado también lateral o creativo. Las características del pensar, bueno, el operar mediante conceptos. El concepto, la idea, es una forma de pensamiento, una representación mental, como habíamos visto, ¿no? La imagen del foco en ese momento, en diapositivas anteriores. A ver, dice, responder a motivaciones es de origen natural, social o cultural. Claro, ¿no? Si vamos nosotros a analizar las motivaciones, eh, eso tiene un origen social. Bueno, el direccionar la actividad psíquica buscando una conclusión o solución de una situación problemática. Otra de las maneras, otra de las características de cuando pensamos. Y luego el totalizar y dar una coherencia orgánica. En el proceso de pensar se efectúa de un modo como un todo, ¿no? Entre cuyos componentes se da una relación de no contradicción, orden y organización, las leyes del pensamiento lógico. Luego tenemos la formación de conceptos, ¿no? Que es la representación de un concepto, de un objeto, ¿no? En el que vemos pues que los conceptos se forman mediante abstracción y la generalización. Así vemos pues que estos dos componentes forman el concepto. La abstracción separa mentalmente una cualidad esencial del objeto, ¿no? Y luego la generalización es atribuir características abstraídas, ¿no? De manera que son compatibles en otros objetos. Luego también vemos las clases de conceptos, ¿no? Por su relación con cualidades sensoriales, por ejemplo, aquellos que se perciben por los sentidos, dulce, amargo, frío, y los no sensoriales, ¿no? Como la libertad, la honestidad, la amistad, etc. Luego vemos los racionales, ¿no? Grande y igual son formas de comparación que nosotros también podemos realizar. Y luego, por su extensión, bueno, tenemos aquellos que son generales, implican una gran cantidad de objetos, ser vivo, mortal, etc. Luego tenemos solución de problemas. La función básica del pensamiento, el solucionar problemas, ¿no? Un problema es la incapacidad momentánea para llegar a una solución. Para llegar ahí existen las siguientes teorías, ¿no? Teoría de la mediación. El pensamiento es una cuestión de conducta implícita, ¿sí? Por lo general no observable, una respuesta interna tal vez esencialmente fisiológica. Muy bien. Y luego tenemos la teoría de la hipótesis, ¿no? Considera el pensamiento como un proceso de manipulación de signos y creación
y aplicación de hipótesis. Luego la teoría del proceso de la información utiliza a la computadora como modelo, ¿no? Para poder, o hay algunos mecanismos, hay algunos procedimientos para poder llegar a un pensamiento. Luego tenemos la creatividad. Esta cualidad psíquica supone tres condiciones. Primero, debe ser una idea nueva. La idea debe resolver un problema o llegar a cierta meta. Esa es una condición de la creatividad, ¿no? Y el conocimiento original debe ser mantenido y desarrollado al máximo. En resumen, la creatividad se caracteriza por la originalidad, adaptación y realización. Vemos que las personas creadoras generalmente meticulosa, trabajadora, detallista, se siente responsable y es a menudo egocéntrica. Otras características de las personas creativas, bueno, vemos que hay puede mostrar una conducta agresiva y dominante, alto nivel de energía que aporta a su objetivo, inteligencia superior al promedio, características de personas creativas. Aprecio por los valores estéticos y teóricos, ¿no? En los varones hay una falta de interés por representar al rol masculino tradicional, la introversión, el interés por las ideas en lugar de personas y objetos, claro, es una persona más abstracta, ¿no? Independencia del pensamiento y acción, una actitud de escepticismo es cuestionador, claro, va constantemente a revisar lo que ya está dado por hecho. Y luego vemos un trabajo académico dedicado intensamente a los cursos de su interés. Se nutre a cada momento y está constantemente capacitándose. Luego vemos anormalidades del pensamiento, ¿no? El pensamiento inhibido es aquel pensamiento lento, casi detenido, propio de los estados depresivos. No desean más, hay suprimido pues ahí el deseo de conocer, de saber. Pensamiento prolijo es el pensamiento en el cual no se distingue lo importante de lo intrascendente. Se da en casos obsesivos. Pensamiento delirante es un pensamiento fantástico con megalomanías, celotipias, fantasías, etc. Pensamiento delusivo es un pensamiento fantástico con plena convicción de certeza, impermeable a la sugestión, propio de estados psicóticos. Y luego tenemos la fuga de ideas, ¿no? Un pensamiento veloz e inherente propio de los estados maníacos. Bien, en imágenes observamos estadios del desarrollo del pensamiento. Bien, ¿qué estamos observando? Son los estadios propuestos por el psicólogo Jean Piaget. Tenemos 4 estados. Estado sensorio-motor, estadio preoperatorio, estadio operatorio concreto y estadio operatorio formal. O estadio también, ¿no? Pronunciado también válido. Periodo de 0 a 2 años, bueno, supone que el niño nace con un organismo biológico provisto de una serie de reflejos. Y estos reflejos, pues, van a hacer aparecer nuestras primeras acciones voluntarias, ¿no? ¿Cuáles son esas primeras acciones reflejos? La succión, la aprehensión, la visión, etc. Al inicio no hay conciencia del objeto, pero después ya vamos a ver que está el objeto a pesar de que no lo podamos percibir, ¿no? Si es que nuestro hermano mayor, por ejemplo, nos pone un objeto y después lo quita, nosotros tratamos de averiguar dónde está porque sabemos que no ha desaparecido. Luego, también al final también de este estadio, vamos a ver que la coordinación de los esquemas sensoriales y motrices sobre los objetos, ¿no? Una manipulación más fina, vamos a decir así. Vamos a ver que existe una imitación con presencia del modelo. Se va a tratar de imitar, reproducir una conducta. Luego vamos a ver el estadio preoperatorio o preconcreto también, ¿no? También llamado, ¿no? ¿Por qué? Porque está antes del estadio operatorio concreto. Se da entre los periodos de 2 y 7 años. Se da pues a través de una muestra de el pensamiento simbólico y también el pensamiento intuitivo, ¿no? En cuanto a lo que es el pensamiento simbólico, es la capacidad del infante para usar símbolos, como las palabras para representar personas, lugares, objetos, y va a permitir la aparición también del lenguaje. Tenemos un pensamiento egocéntrico en la incapacidad de pensar y colocarse al punto de vista de los demás. Animismo infantil considera que las cosas tienen vida y conciencia. Artificialismo creen que las cosas han sido construidas por el hombre. Finalismo, las actividades están destinadas a satisfacer sus propias necesidades. El mundo, por ejemplo, el sol se ha creado para poder
ellos tener calor, cuando eso no es correcto, ¿no? Creemos que las cosas han sido creadas para beneficiar al hombre, cuando no es así, simplemente se han dado estos objetos y nosotros, pues, al tener vida, al haber obtenido vida, pues hacemos esa asociación que no es lógico, pues, ¿no? Por eso se dice que es un pensamiento todavía no, que no logra las operaciones lógicas ni tampoco las matemáticas. El intuitivo, la centración, ¿no? La fijación en una sola característica o propiedad de un objeto sin atender a los demás. Y esto es parte también del pensamiento egocéntrico, ¿no? Tiene mucho que ver. Ingresamos al estadio operatorio concreto y este va de los periodos del 7 a 11 años. Hay un descentramiento que no había todavía en el estadio preoperatorio. Es la capacidad de considerar varios aspectos de una situación. Acá se enfoca en una sola característica o propiedad. Acá atiende a otros. Reversibilidad se da ante la posibilidad de invertir una operación para regresar a su estado inicial. Si puede él rehacer un pensamiento reversible. La conservación, las propiedades de los objetos no varían, aunque se modifiquen su forma o distribución en el espacio. Claro, si hay por ejemplo, estos trucos de magia que hacen estas personas que tratan de jugar con nuestra mente, ¿no? Tienen un envase un poco más ancho y después tienen un envase más largo, pero más delgado, y ellos vierten un líquido de un lado a otro y sabemos que no debería perderse, ¿no? Aquellos que se sorprenden más serían pues los que están en el estadio preoperatorio, no tienen esa concepción de conservación. Internalización, conciencia de obligación a conciencia, obligación moral, ¿no? Que tienen que hacerlo porque está bien, porque es correcto, etc. Luego la transitividad consiste en poder hacer conclusiones acerca de las relaciones entre dos elementos. Muy bien, operaciones lógicas simples, clasificación, seriación, conservación son algunas de las operaciones que son más comunes en este estadio. Luego tenemos razonamientos inductivos, ¿no? Conclusiones a partir de premisas particulares. Les voy a dejar por acá una tarjeta en donde se expresa sobre este tipo de razonamientos inductivos. Luego ingresamos al estadio operatorio formal, del periodo entre 11 y 14 años hacia adelante. Se caracteriza por el pensamiento lógico abstracto, ¿no? Sus intereses cognitivos incluyen también temas de altos contenidos abstractos, meditaciones filosóficas, por ejemplo. Luego, pensar hipotético deductivo. Si antes se partía de premisas particulares para llegar a una probablemente general, aquí en el pensamiento hipotético deductivo se parte de la generalidad para poder llegar a conclusiones, ¿no? Hipótesis, conjeturas, etc. Mayor abstracción. El número de conceptos aumenta y estos no se refieren exclusivamente a situaciones tangibles, sino que abarcan la comprensión de situaciones de mayor complejidad. Muy bien, ingresamos ahora a lo que es la inteligencia. Y bueno, aquí en imágenes lo que se muestra es un gráfico de las teorías de los factores, ¿no? De la teoría de las habilidades mentales, de la teoría de las inteligencias múltiples, teoría de las inteligencias emocionales, y también vamos a ver una inteligencia que es la inteligencia cristalizada o fluida. Es bueno conocer este tipo de inteligencias. Además hay que mencionar, ¿no?, que hay fases de inteligencia, ¿no?, que hay que comprender una situación problemática, que se tiene que inventar una solución inmediata y bueno, que también se tiene que actuar en el instante seguro de su resultado positivo o de lo contrario pues se cometerá una torpeza. Claro está. Para poder también hablar de inteligencia, tendremos que conceptualizarla, ¿no? La inteligencia se conoce como la capacidad de resolver situaciones nuevas o problemáticas con la ayuda del pensamiento y la expresión, ¿no? También es la capacidad para poder adaptarse a situaciones nuevas con rapidez. Muy bien. A ver, tenemos la teoría de los factores iniciado pues o postulado por por Spearman. También conocía esta teoría como la teoría bifactorial. ¿Qué nos dice esta teoría? Pues considera que en el proceso de resultado intelectual existe un factor general y otros particulares, ¿no? Factor general, factor G, y factor específico, factor S. Luego, vamos a ver que el factor G general
es la raíz de todas las inteligencias, son posiblemente desarrolladas en los primeros periodos de la vida. Luego tenemos las específicas, ¿no? Especifica las aptitudes para determinados trabajos. Así tenemos como fórmula, o brinda como fórmula, que el rendimiento intelectual va a estar dado por el factor general más los factores específicos. Mientras más factores específicos tienes, pues bueno, más actividad vas a poder realizar, mejor rendimiento intelectual vas a poder tener. Dentro de la teoría de las habilidades mentales, bueno, tenemos también llamado las inteligencia por multifactorialidad, cuyo autor es Thurston. La teoría nos dice que sostiene que la mente posee factores básicos en todas las personas, siendo verbales, numéricos, etc. Y así tenemos pues la comprensión verbal, léxico y comprensión de palabras, de las palabras, fluidez verbal, pensar en palabras con rapidez, ¿no? Cuando nosotros tenemos algún tipo de habilidad verbal, que podemos hablar con coherencia y podemos realizarlo de una manera estructuradamente lógica. Muy bien, numérico, problemas de ese tipo, ¿no? Claro, operaciones matemáticas, por ejemplo, ¿no? Que implican la matemática. Luego tenemos la espacial, relaciones espaciales. Luego tenemos la memoria, ¿no? Recuerdo de lo almacenado. Perceptual, captación de estímulos y objetos. Y luego tenemos los razonamientos, resolver problemas. La teoría de las inteligencias múltiples, bueno, esto está dado por Howard Gardner, que sostiene que en la teoría sostiene que el ser humano hay 8 tipos de inteligencia. Tenemos lógico matemático, lingüístico espacial, cinético corporal, musical interpersonal, intrapersonal, y tenemos también la naturalista. Luego tenemos la teoría de la inteligencia emocional, el autor Daniel Goleman, y él propone que la automotivación, la persistencia, la asertividad, etc., configuran un sistema que hace que las personas se sientan mejor consigo mismas y también se desempeñen de modo satisfactorio y exitoso en la sociedad. Inteligencia cristalizada y fluida. Bueno, autores tenemos a Cattell y Horn. Luego tenemos la teoría. ¿Qué nos dice esta teoría? Que, bueno, ellos van a establecer la distinción entre dos tipos de inteligencia. Inteligencia fluida, basada en la genética, que es heredable, que no tiene intervención cultural, no hay aprendizaje, mejor dicho, ¿no? Luego es la capacidad del pensamiento abstracto. Luego tenemos la inteligencia cristalizada, bueno, que está relacionada con la acumulación de conocimientos y experiencia, o sea que está basado en el proceso de aprendizaje, ¿no? Hay un aprendizaje y este tipo de resolución de problemas con estos aprendizajes, bueno, eso se llama la inteligencia cristalizada. Hay que hacer una aclaración también aquí, es bueno, es saludable hacerlo, que hoy en día la palabra inteligencia es un comodín, ¿no? Inteligencia emocional, inteligencia múltiple, inteligencia culinaria, inteligencia financiera, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, y es que eso es un problema, ¿no? Porque tampoco la inteligencia está muy bien definido en cuál es la diferencia entre una inteligencia y habilidades, por ejemplo. ¿Son habilidades lógico-matemática, lingüístico, espacial? ¿O estos realmente pueden ser llamados inteligencia? En ese sentido, pues, hay un debate y es por eso que hay que tener muchísimo cuidado con estos nombres tan rimbombantes que uno se encuentra en las propagandas, en la publicidad, etc. Bien, de modo un poco más explicativo, pues tenemos aquí la muestra de las inteligencias según, por ejemplo, Spearman, ¿no? Que formula la inteligencia G y la inteligencia S. Aquí tenemos la inteligencia según Thurston, ¿no? Otras formas de explicarlo. Aquí tenemos la inteligencia según Cattell. Ya. Sería bueno explicar este gráfico que cuando observamos, ¿no? La inteligencia fluida inicia bien los primeros años y cuando ya está a mitad, por ejemplo, de los 25 años en aproximado, bueno, la inteligencia fluida decae. Pero la inteligencia cristalizada puede desarrollarse a lo largo de la vida.
Luego tenemos, hay muchas escalas para poder determinar la inteligencia, el coeficiente intelectual. Recordemos que para calcular el coeficiente intelectual necesitamos primero calcular la edad mental y también la edad cronológica, ¿no? La edad mental se divide entre la edad cronológica y eso se multiplica por 100. Y de acuerdo a la cantidad que nosotros tomemos, ¿sí? Que salga, pues aquí vamos a tenerlo, ¿no? A lo mejor sale, si está entre, por ejemplo, el 90 y el 109, por ejemplo, tenemos una inteligencia normal media. Y a partir de allí podemos ir observando cuáles son los tipos de capacidades que hay, ¿no? Recordemos también que, o mejor dicho, es bueno aclarar que las tablas, las escalas van variando. Y hay muchas escalas, pero la primera escala se le atribuye pues a Binet y Simon, que mostraron esta escala del coeficiente intelectual en 1966. Lo que se muestra en imágenes es la escala de Wechsler, que es la más utilizada para poder determinar el coeficiente intelectual. Esa es toda la información que tengo para compartir. Si tienen alguna duda, alguna consulta, pueden realizarla por los medios de interacción que contamos. En todo caso, lo pueden hacer en la caja de comentarios. Sin más, me despido. Goodbye.